Bienvenidos a Che, vemos una peli. Hoy continuamos con la serie de películas injustamente olvidadas. En esta ocasión exploraremos cintas cargadas de adrenalina, giros inesperados y personajes inolvidables, desde épicas batallas de artes marciales hasta dramas criminales con actuaciones memorables. Estas películas merecen una segunda mirada y quién sabe, quizás encuentren una nueva favorita. Acción, thriller, policiales. Ajusten sus cinturones y prepárense para esta montaña rusa de acción. The Raid 2011. En los oscuros pasillos de un edificio controlado por un despiadado narcotraficante, un escuadrón de policías de élite se embarca en una misión mortal para capturar al líder criminal. A medida que ascienden por los pisos, se ven atrapados en un infierno lleno de enemigos implacables. El joven oficial Ranma debe utilizar cada onza de su habilidad en artes marciales para sobrevivir y proteger a su equipo en esta guerra sin cuartel. La trama no es solo un viaje lleno de tensión, sino también una exploración de la camaradería y la supervivencia en circunstancias extremas. El enfrentamiento final te dejará sin aliento y con ganas de más. Actores principales: Iko Uwais como Rama, Joe Talsin como Shaka y Ray Slapetti como Tama, el villano. ¿Por qué deberías verla? The Raid redefinió el cine de acción con sus impresionantes coreografías de pelea y su ritmo implacable. Es un festín visual para los amantes de las artes marciales y la acción pura. Como dato curioso, Iko Uwais, protagonista de la película, también trabajó como coreógrafo en las secuencias de acción, garantizando autenticidad y fluidez en cada escena. Pusher, 1996. Frank, un narcotraficante de poca monta en Copenhague, ve su mundo desmoronarse después de que un negocio fallido lo deja endeudado con un poderoso criminal. Con solo unos días para devolver el dinero, Frank recurre a medidas desesperadas, enfrentándose a la traición, la violencia y a sus propios demonios mientras intenta sobrevivir a este caótico submundo. La historia es un retrato oscuro y realista de cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a la destrucción personal, todo narrado con un ritmo frenético y actuaciones crudas que transmiten desesperación y un peligro constante. Entre los actores principales encontramos a Kim Bodnia como Frank, Matt Mikkelsen, mi actor favorito, como Tommy, su impredecible amigo, y Sandra Bullock como Milo, el jefe criminal. ¿Por qué deberías verla? Pusher es una de las películas que impulsó la carrera de Matt Mikkelsen y del director Nicolas Winding Refn. Es una obra maestra del cine noir europeo, con una visión cruda de la criminalidad. Como dato curioso, Pusher fue un gran éxito en Dinamarca y generó 2 secuelas, consolidando a Nicolas Winding Refn como uno de los cineastas más prometedores de su generación. Harley Davidson and Marlboro Man, 1991. Harley Davidson y Marlboro Man son dos amigos con personalidades contrastantes. Unen sus fuerzas para salvar el bar de un viejo amigo que está en peligro de ser cerrado. En su intento por recaudar dinero, roban lo que creen que es un simple envío de dinero, pero terminan enfrentándose a una poderosa corporación y sus mercenarios. El viejo Harley y Marlboro es una mezcla de acción, humor y nostalgia, ambientado en un mundo futurista que refleja los valores de la lealtad y amistad entre los personajes. Entre los actores principales encontramos a Mickey Rourke como Harley Davidson, Don Johnson como Marlboro Man y Jesse Field como Virginia Slim, una conexión del pasado. ¿Por qué deberías verla? Es un tributo a la masculinidad clásica de los 80 y 90 con diálogos memorables, estilo de acción western y un toque de humor que la hace única. Como dato curioso, el título de la película se inspira en las marcas icónicas de motocicletas y cigarrillos, aunque sin afiliación oficial con ninguna de ellas. Taxi, 1998. En Marsella, Daniel Morales, un joven apasionado por las carreras de auto, trabaja como taxista para ganarse la vida. Su vida toma un giro inesperado cuando ayuda a un torpe policía, Emilien, a perseguir a una peligrosa banda de ladrones alemanes que se desplazan en autos de alta velocidad. Con su taxi modificado y sus habilidades al volante, Daniel se convertirá en la clave para resolver el caso. El dúo inusual de Daniel y Emilien generan momentos cómicos mientras que las persecuciones de autos se convierten en el centro de esta emocionante historia llena de adrenalina. Entre los actores principales encontramos a Sami Nasseri como Daniel Morales, Fredrik Blumenthal como Emilien y Marion Cotillard como Lily, la novia de Daniel. ¿Por qué deberías verla? Esta película francesa ofrece un enfoque refrescante y divertido del género de acción, con persecuciones de autos coreografiadas de manera espectacular y un humor que aún no ha pasado de moda. Como dato curioso, Taxi fue escrita y producida por Luc Besson, y su éxito dio lugar a una franquicia con varias secuelas e incluso un remake en Hollywood. Estado de gracia, 1990. Terry Noonan regresa a su barrio natal en Nueva York tras varios años ausente, encontrándose con su amigo de la infancia Jackie Flannery, ahora parte de un peligroso clan irlandés. Sin embargo, Terry oculta un oscuro secreto,
Trabaja como policía encubierto para desmantelar la organización criminal. La lealtad, la amistad y el deber colisionan con un drama cargado de tensión. El conflicto de Terry se intensificará cuando se enamora de Kathleen, la hermana de Jackie, mientras lucha por mantener su misión y proteger a las personas que alguna vez llamó familia. Entre los actores principales encontramos a Sean Penn como Terry Noonan, Ed Harris como Frank Flannery, el líder del clan, y Gary Oldman como Jackie Flannery, el mejor amigo de Terry. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller criminal con actuaciones sobresalientes y una atmósfera que captura perfectamente los dilemas morales de sus personajes. Como dato curioso, Gary Oldman fue ampliamente elogiado por su interpretación de Jack Flannery, considerado uno de los papeles más intensos de su carrera. Hard Time, 1975. Durante la Gran Depresión, Cheney, un hombre solitario y endurecido, encuentra su oportunidad en el mundo de las peleas callejeras clandestinas. Con ayuda de Speed, un promotor ambicioso, Cheney demuestra ser un peleador invencible, pero las apuestas altas y los peligros de un mundo subterráneo amenazan con destruirlo todo. La relación entre Cheney y Speed refleja una lucha por sobrevivir en tiempos difíciles, mientras que en las escenas de pelea transmiten la crudeza y la desesperación de la época. Entre los actores principales encontramos a Charles Bronson como Cheney, James Coburn como Speed y Jill Ireland como Lucy. ¿Por qué deberías verla? Es un clásico del cine de acción con un enfoque más emocional y humano. Charles Bronson brilla en su interpretación de un hombre silencioso pero implacable. Como dato curioso, esta fue la primera película dirigida por Walter Hill, quien más tarde se convertiría en un maestro del cine de acción. Juegos, trampas y dos armas humeantes, 1998. 4 amigos londinenses se encuentran en un lío monumental tras perder una partida de cartas amañadas contra un gángster peligroso. Para pagar la deuda, deberán reunir una gran suma de dinero en poco tiempo, lo que los llevará a un enredo hilarante y violento que involucra a traficantes de droga, mafiosos y 2 valiosas escopetas antiguas. La trama avanza con un estilo ágil y entrelazado, donde los errores y los malentendidos desencadenarán situaciones impredecibles y explosivas. Entre los actores principales encontramos a Jason Fleming como Tom, Dexter Fletcher como Soap, Nick Moran como Eddie. ¿Por qué deberías verla? Es una de las películas de culto de Guy Ritchie, con un estilo visual único, diálogos memorables y una trama que combina un humor negro y una acción vertiginosa. Como dato curioso, esta película marcó el debut de Guy Ritchie como director y lanzó la carrera de Jason Statham, quien más tarde se convertiría en una estrella de acción. Revenge, 1990. Jay Krogan, un ex piloto de la marina, decide tomarse un descanso y visita a su amigo Tybee, un poderoso hombre de negocios mexicano. Todo se complicará cuando Jay se enamora de Mireia, la joven esposa de Tybee. La traición desata una serie de eventos cargados de violencia y venganza, poniendo a prueba el amor y la moralidad de Jay. El paisaje árido y los momentos cargados de emoción dan lugar a un drama romántico y de acción que te mantiene al borde del asiento. Entre los actores principales encontramos a Kevin Costner como Jay Krogan, Anthony Quinn como Tybee y Madeleine Stone como Mireia. ¿Por qué deberías verla? Porque es un thriller de venganza con una intensidad emocional inusual, respaldado por actuaciones brillantes y una edición bastante envolvente. Como dato curioso, la película está basada en un cuento de Jim Harrison. El guion fue coescrito por el reconocido cineasta Tony Scott, quien también la dirigió. Matar a un irlandés, 2011. Basada en hechos reales, la película narra la vida de Danny Green, un gángster irlandés que se convierte en una figura legendaria en el mundo del crimen organizado de Cleveland durante los años 70. Desafiando a la mafia italoamericana, Danny lidera una guerra que lo convierte en un símbolo de resistencia y caos. La historia muestra el ascenso y la caída de Green, con explosiones literales y figurativas que mantienen la acción y el drama en lo alto. Entre los actores principales encontramos al ya malogrado Ray Stevenson como Danny Green, Christopher Walken como Shondor Prince y Vincent D'Onofrio como John Nardi. ¿Por qué deberías verla? Ofrece un vistazo fascinante al crimen organizado con unos protagonistas carismáticos y una narrativa llena de acción y giros inesperados. Como dato curioso, la película está basada en el libro Matar al Irlandés, la guerra que paralizó a la mafia, escrito por Rick Porrello, un antiguo jefe de la policía que creció en Cleveland. Runaway Train, 1985. 2 convictos escapan de una prisión de máxima seguridad en Alaska y abordan un tren de carga en movimiento, solo para descubrir que no tiene conductor. Mientras el tren acelera sin control a través de un paisaje helado, los fugitivos deberán enfrentarse no solo a las fuerzas externas, sino también a sus propios demonios internos. La película es una mezcla perfecta de acción, suspenso y drama, con un ritmo implacable que refleja la desesperación de sus protagonistas.
Entre los actores principales encontramos a Jon Voight como Manny, un criminal endurecido, Eric Roberts como Puck, el joven ingenuo, y Rebecca de Mornay como Sarah, una trabajadora del tren atrapada con ellos. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller intenso y psicológico que combina escenas de acción espectaculares con interpretaciones profundas, especialmente la de Jon Voight, quien fue nominado al Oscar por este papel. Como dato curioso, el guion original fue escrito por el legendario cineasta japonés Akira Kurosawa, quien planeó dirigir la película en los años 60. Atomic Blonde 2017. En el Berlín de 1989, justo antes de la caída del muro, la agente Lorraine Broughton de la CIA recibe una misión: recuperar una lista secreta que contiene nombres de agentes dobles. Con su estilo letal y carisma implacable, Broughton navega por una red de espías y traiciones, enfrentándose a veteranos de la KGB y a colegas poco fiables. Cada enfrentamiento dispara la adrenalina, desde brutalísimos combates cuerpo a cuerpo hasta persecuciones en calles gélidas. Al mismo tiempo, Lorraine debe lidiar con la desconfianza incluso dentro de sus propias filas. Conforme descubre verdades ocultas y alianzas efímeras, aprende que la lealtad es un lujo al espionaje. Su misión se complica con capas de engaño, y cada victoria la acerca a un desenlace que redefine su identidad como agente y persona. Entre sus actores principales encontramos Charlize Theron como Lorraine Broughton, James McAvoy como David Percival, un corrupto supervisor de MI6, Sofía Boutella como Delphine Lasalle, un contacto peligroso. ¿Por qué deberías verla? Con coreografías de acción realistas y un estilo visual frío y neón, Atomic Blonde es un festín para fans de espías modernos y secuencias de lucha sin concesiones. Dato curioso, Charlize Theron entrenó 6 meses artes marciales y parkour para realizar la mayoría de sus escenas de peleas sin dobles. Stakeout, Vigilancia, 1987. En un barrio residencial de San Francisco, el detective Chris Leckie recibe el encargo de vigilar a Maria Maguire, sospechosa de haber estado involucrada en un robo con asesinato. Junto a su compañero Bill Reimers, Chris se instala en un furgón de vigilancia camuflado como un servicio de mudanzas. Las jornadas se vuelven monótonas hasta que ambos policías, uno joven e impulsivo, el otro veterano y cínico, comienzan a entablar una relación especial con la intrépida y enigmática María. Con el tiempo, Lex se descubre que bajo la fachada de becaria universitaria, María esconde secretos que van más allá de su supuesta implicación criminal. Cuando un delincuente original vuelve a escena y amenaza con descubrir la operación encubierta, la tensión se dispara. Lo que era una simple vigilancia se convierte en un juego de gato y ratón, con tiroteos en calles desiertas y carreras a través de empinadas colinas. Chris debe decidir si seguir las órdenes al pie de la letra o arriesgarlo todo por proteger a la única persona en la que confía. Entre sus actores principales encontramos a Richard Dreyfuss como el veterano detective Bill Reimers, Emilio Estevez como el novato Chris Leckie, Madeleine Stowe como Maria Maguire, la vigilada. ¿Por qué deberías verla? Stakeout equilibra el suspense policial con momentos de humor y química entre sus protagonistas. Las persecuciones y tiroteos están coreografiados con ritmo perfecto, y la evolución de la relación entre los detectives y María añade profundidad emocional. Dato curioso, el rodaje incluyó persecuciones reales por las colinas de San Francisco. Un día de furia, Falling Down, 1993. William Defense Foster, un ingeniero desempleado, queda atrapado en un tráfico infernal en Los Ángeles en un caluroso día de verano. Frustrado por las injusticias cotidianas, precios desorbitados, inseguridad y burocracia, explota violentamente contra la ciudad, desde una tienda de comestibles abusiva hasta un restaurante de comida rápida. Cada episodio profundiza en su crisis personal y social, convirtiendo su día de furia en una travesía por los extremos de la ira y la desesperación. Mientras la policía lo persigue, el capitán Prendergast ve en Defense la personificación del malestar urbano. Su cacería se convierte en un duelo moral. El viaje de Foster no es solo una cadena de actos violentos, sino un reflejo de las tensiones económicas y el colapso de las normas sociales. Al final del día, su cólera desbocada lo lleva al límite, una verdad incómoda sobre cómo la sociedad enfrenta la frustración individual. Entre sus actores principales encontramos a Michael Douglas como William Defense Foster, Robert Duvall como el capitán Prendergast, Barbara Hershey como Elizabeth, su ex esposa. ¿Por qué deberías verla? Un día de furia es un thriller visceral que mezcla acción con crítica social, ofreciendo una actuación inolvidable de Douglas y poniendo sobre la mesa la delgada línea entre indignación y violencia. Dato curioso, el guión se inspiró en los disturbios de Los Ángeles de 1992 y en estudios sobre la alienación urbana. Executive Decision, Misión, Base Kabul, 1996.
cuando terroristas toman un avión comercial y amenazan con un arma biológica, la CIA organiza una operación encubierta, clonar la voz del presidente para confundir a los anfitriones y, al mismo tiempo, infiltrar un pequeño equipo de élite dentro del Boeing 747. El coronel Austin Travis lidera la misión, acompañado por el especialista David Grant, experto en reanimación en pleno vuelo. A miles de metros de altura deberán neutralizar a los fanáticos antes de que el avión descienda sobre Washington. El plan perfecto se enfrenta a imprevistos, sabotajes internos, pasajeros inocentes como rehenes y la presión de pisos infinitos de fuselaje. Cada paso en el pasillo es un riesgo vital. Con explosivos improvisados y tácticas de asalto express, el equipo se debate entre rescatar rehenes y evitar un ataque devastador, mientras la tensión sube a niveles inverosímiles. Entre sus actores principales encontramos a Kurt Russell como el coronel Austin Travis, Steven Seagal como el Dr. David Grant, Halle Berry como la agente Jan. ¿Por qué deberías verla? Executive Decision ofrece un sólido thriller aerotransportado, combinando suspenso claustrofóbico con acción táctica y un villano icónico. Dato curioso, la secuencia del abordaje simuló explosiones reales en un fuselaje, usando un Boeing real modificado para filmación. Tequila Sunrise, 1988. En la soleada California, Nick Fresia, un oficial de narcóticos, tiene a su infancia amigo y antiguo narcotraficante, Dale Mac McKay, como su principal objetivo. Mac, recién salido de prisión, intenta dejar atrás la vida criminal con la ayuda de su novia y socio Carlos, mientras Fresia lucha entre la lealtad y el deber. La situación se complica cuando una narcotraficante rival aparece para ajustar cuentas y un exconvicto busca venganza. En un triángulo de viejas lealtades y nuevas traiciones, los viejos lazos se tensan al límite. Los atardeceres mediterráneos contrastan con las escenas de acción y los tiroteos nocturnos. Cada personaje juega su propia partida de ajedrez emocional. Fresia reprime sentimientos de amistad, Mac persigue redención y Carlos se debate entre la codicia y la protección. Entre persecuciones en motos y tiroteos en bares, la historia profundiza en el precio de la amistad y la posibilidad del perdón. Entre sus actores principales encontramos Mel Gibson como Nick Fresia, Kurt Russell como Dale Mac McKay, Michelle Pfeiffer como Joanne Balenari. ¿Por qué deberías verla? Tequila Sunrise combina romance, traición y acción en un thriller con química magnética entre Gibson y Russell, todo ello envuelto en una atmósfera ochentera inolvidable. Dato curioso, el título hace referencia a un cóctel, y durante la filmación el equipo desarrolló una auténtica receta de Tequila Sunrise que luego se popularizó en rodajes. Whiteout 2009, cuando un agente de servicio de Marshalls llega a la estación de investigación Amundsen Scott en la Antártida, se encuentra con una tormenta implacable que deja enterrado bajo la niebla y la nieve a todo el personal. La teniente Carrie Stetko, Kate Beckinsale, debe investigar el primer homicidio registrado en el continente helado mientras lucha por mantener a flote la operación de rescate. Entre excursiones en moto de nieve y patrullas en las pistas traicioneras, Carrie descubre que el asesino va un paso por delante, aprovechando el blanco absoluto del hielo para ocultar sus huellas y sembrar el pánico. Aislada y sin apenas refuerzos, Carrie se une a un forense de la estación, el Dr. John Fury, Gabriel Macht, y a un grupo de militares, entre ellos el sargento Heck, Columbus Short, para desentrañar la identidad del malhechor antes de que la próxima ventisca arrase con toda evidencia. Mientras la temperatura cae y la visibilidad se reduce a cero, cada confrontación en la madrugada antártica se convierte en un tenso duelo entre la lógica policial y la furia de la naturaleza. La traición y los secretos del equipo emergen con cada ráfaga de viento, desafiando tanto la cordura como la supervivencia. Entre sus actores principales encontramos a Kate Beckinsale como la teniente Carrie Stetko, dura y resolutiva, Gabriel Macht como el Dr. John Fury, el forense pragmático, Columbus Short como el sargento Heck, el encargado de la seguridad, Tom Skerritt como el coronel Grasso, figura de autoridad en la base. ¿Por qué deberías verla? Whiteout es un thriller de supervivencia con suspenso constante. La Antártida nunca había sido tan amenazante. La combinación de investigación criminal y clima extremo ofrece una experiencia que mantiene el pulso al máximo. Lawless 2012. Durante la ley seca en Virginia, los hermanos Bondurant operan una próspera red de contrabando de licores. Forrest, Jack y Howard construyen su imperio desafiando impuestos y a la despiadada Texas Ranger Charlie Rakes. La tensión crece cuando un funcionario corrupto decide someterlos, desencadenando una guerra sangrienta en las carreteras polvorientas del condado. Atrapados entre la ley y la ambición,
Los hermanos luchan por proteger su familia y su forma de vida. Cada tiroteo, cada emboscada y cada traición marcan un paso más hacia la supervivencia o la caída. La película equilibra momentos de violencia cruda con escenas íntimas de camaradería y sacrificio. Frente al linaje de mafias y la brutalidad de Rakes, los Bondurant defienden su tierra con puño de hierro y corazón indómito. Entre sus actores principales encontramos a Tom Hardy como Forrest Bondurant, Shia LaBeouf como Jack Bondurant, Guy Pearce como el Ranger Charlie Rakes. ¿Por qué deberías verla? Con una ambientación impecable y un reparto estelar, Lawless captura la esencia ruda de la época y ofrece una historia de familia y honor en medio del caos. Dato curioso, el director John Hillcoat se inspiró en el libro The Wettest County in the World. The Killer, 1989. Jeffrey es un asesino a sueldo con un estricto código moral que, tras un accidente durante una misión, dejará ciega a una cantante inocente llamada Ginny. Atormentado por la culpa, decide realizar un último trabajo para obtener el dinero necesario para restaurar su vista. Sin embargo, en el proceso, se verá atrapado en un conflicto con las mafias y la policía, lo que lo llevará a una inevitable y sangrienta confrontación. La historia se desarrolla con un ritmo electrizante, mezclando emocionantes secuencias de acción con una reflexión profunda sobre el honor, el sacrificio y la redención. Entre sus actores principales encontramos a Chow Yun-fat como Jeffrey, Daniel Lee como Lee y Sally Yi como Ginny. ¿Por qué deberías verla? Dirigida por John Woo, esta película es una obra maestra del cine de acción hongkonés. Sus tiroteos estilizados, su enfoque emocional y su impecable dirección hacen que The Killer sea una experiencia inolvidable. Como dato curioso, Quentin Tarantino considera esta película como una de sus mayores inspiraciones, y es fácil de ver por qué su estilo visual y narrativo marcó un antes y un después en el cine de género de acción. No hay salida, 1987. Tom Farrell, un oficial de la Marina, se involucra en un peligroso juego de intrigas cuando se convierte en el principal sospechoso de un asesinato que no cometió. La víctima resulta ser la amante de su jefe, el secretario de Defensa, lo que complica aún más su situación. Mientras intenta limpiar su nombre, Tom descubrirá una red de corrupción y secretos que pondrán en riesgo su vida. La tensión aumentará con cada paso mientras Tom se enfrenta a las poderosas fuerzas que intentan encubrir el crimen. La película combina elementos de espionaje y drama político con un ritmo trepidante y giros inesperados. Entre sus actores principales encontramos a Kevin Costner, Gene Hackman y Sean Young como Susan Atwell, la mujer en el centro del conflicto. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller político con un guión sólido y actuaciones de primer nivel, especialmente Costner y Hackman. La trama se mantendrá intrigado hasta el impactante final. Como dato curioso, el final de la película incluye uno de los giros argumentales más sorprendentes y comentados de la década, asegurando su lugar como un clásico del género. Payback, 1999. Porter, un ladrón profesional, es traicionado por su socio y dejado al borde de la muerte después de un golpe exitoso. Sobreviviendo de milagro, Porter se embarcará en una brutal búsqueda de venganza para recuperar su parte del botín, enfrentándose a mafiosos, policías corruptos y a cualquiera que se cruce en su camino. La narrativa, cargada de humor negro y escenas de acción crudas, muestra a Porter como un antihéroe implacable dispuesto a todo por lo que cree que le pertenece. Sus viajes tanto físico como emocional, explorando los límites de la moralidad. Entre sus actores principales encontramos a Mel Gibson como Porter, Greg Henry como Val Resnick y Maria Bello como Rosie. ¿Por qué deberías verla? Payback es una mezcla perfecta de acción y humor negro, con un Mel Gibson en uno de sus papeles más carismáticos. La estética noir moderna y la historia de venganza implacable la hacen una joya única. Como dato curioso, la versión original del director fue modificada por el estudio, lo que llevó a que años después se lanzara una versión Director Cut más cercana a la versión final. Eagle Eye, 2008. Dos desconocidos, Jerry y Rachel, son manipulados por una inteligencia artificial que utiliza su poder para controlarlos y obligarlos a llevar a cabo una serie de misiones peligrosas. Con el gobierno tras ellos y el tiempo en su contra, ambos deberán descubrir quién está detrás de la conspiración antes de que sea demasiado tarde. La película es un emocionante juego de supervivencia que explora el impacto de las tecnologías en nuestras vidas, manteniendo un ritmo frenético lleno de acción y giros inesperados. Entre sus actores principales encontramos a Shia LaBeouf, Michelle Monaghan y Billy Bob Thornton. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller tecnológico que mezcla acción y suspenso con una reflexión sobre los peligros de depender demasiado de la inteligencia artificial. Como dato curioso, Steven Spielberg fue el productor ejecutivo de la película, aportando su experiencia para darle un toque más cinematográfico. 48 horas, 1982.
El detective Chad Gates, un hombre rudo y poco convencional, necesita ayuda para atrapar a dos peligrosos criminales que se han escapado. Para ello recurre a Reggie Hammond, un astuto convicto que tiene información clave sobre los fugitivos. Con solo 48 horas para resolver el caso, esta extraña pareja deberá superar sus diferencias mientras se enfrentan persecuciones, enfrentamientos y mucho humor ácido en busca de la justicia. La película combina una narrativa de acción clásica con una química impecable entre los personajes, ofreciendo momentos memorables tanto en las escenas de persecución como en los diálogos cargados de ingenio. Entre sus actores principales encontramos a Nick Nolte, Eddie Murphy y Jean Reno como Albert Gans, el villano más peligroso y escurridizo. ¿Por qué deberías verla? Es una de las películas que definió el subgénero de parejas disparejas en el cine de acción. Eddie Murphy brilla en su primer papel cinematográfico, mostrando el carisma que lo convertiría en una estrella mundial. Como dato curioso, la película marcó el debut cinematográfico de Eddie Murphy y lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en una de las figuras más icónicas de Hollywood durante los años 80. Lluvia Negra, 1989. Nick Coughlin, un detective neoyorquino de carácter fuerte, es enviado a Japón junto con su compañero para escoltar a un peligroso miembro de la Yakuza. Sin embargo, tras un error que permite la fuga del prisionero, Nick se ve atrapado en un mundo desconocido y lleno de desafíos culturales. Junto a la policía local, deberá enfrentarse a una peligrosa organización criminal y luchar para recuperar su honor y completar su misión. La película combina el ambiente oscuro y estilizado al cine noir, con la intensidad de un thriller policial, mientras explora las diferencias culturales entre Occidente y Japón. Entre sus actores principales encontramos a Michael Douglas, Andy García y Ken Takakura como Masahiro, el oficial japonés con quien Nick debe trabajar. ¿Por qué deberías verla? Dirigida por Ridley Scott, la película destaca por su estética visual, sus emocionantes escenas de acción y la complejidad de sus personajes. Es un thriller único que captura la tensión entre culturas mientras desarrolla una historia de redención. Como dato curioso, Ridley Scott filmó gran parte de la película en Japón, enfrentando numerosos desafíos logísticos y culturales para capturar la atmósfera auténtica del país. Arlington Road, 1999. Michael Faraday, un profesor universitario experto en terrorismo, comienza a sospechar que sus nuevos vecinos, los Lang, podrían estar involucrados en una peligrosa conspiración. Mientras investiga, Michael descubrirá inquietantes secretos que lo llevarán a cuestionar su percepción de la verdad y su propia seguridad. La película es un thriller psicológico que juega con la paranoia y los giros inesperados, manteniendo al espectador al borde de su asiento mientras Michael se adentra en un peligroso laberinto de mentiras y traiciones. Entre sus actores principales encontramos a Jeff Bridges como Michael Faraday, Tim Robbins como Oliver Lang y Joan Cusack como Sherry Lang, la aparentemente inocente esposa de Oliver. ¿Por qué deberías verla? Es una película que aborda temas como la confianza, la paranoia y las consecuencias de nuestras acciones. Su atmósfera tensa y su impactante final la convierten en un thriller inolvidable. Como dato curioso, el guion de la película fue inspirado por las experiencias reales del guionista Irene Kruger, quien creció en un suburbio donde las apariencias engañan. Pasajero 57, 1992. Sean Cutter, un experto en seguridad aérea, aborda un vuelo aparentemente tranquilo que pronto se convierte en un campo de batalla cuando un peligroso criminal intentará secuestrarlo. Cutter deberá utilizar toda su experiencia para frustrar el plan, salvar a los pasajeros y asegurar que la justicia prevalezca. Esta película está llena de acción trepidante y momentos de alta tensión, mientras Cutter demuestra que ser un héroe no siempre implica llevar capa. Entre sus actores principales encontramos a Wesley Snipes como John Cutter, Bruce Payne como Charles Rane y Tom Sizemore como Slade de Belko. ¿Por qué deberías verla? Es un clásico del cine de acción de los años 90 que consolidó a Wesley Snipes como una estrella del género. Como dato curioso, la famosa frase "siempre apuesta al negro" se convirtió en un icónico eslogan asociado a Wesley Snipes. Llamarada, 1991. Dos hermanos bomberos trabajan juntos para desentrañar una serie de incendios provocados que podrían estar relacionados con una conspiración mucho más grande. Mientras lidian con sus diferencias personales, enfrentan el peligro constante de las llamas en este emocionante thriller. Con espectaculares escenas de incendios y una historia conmovedora, Llamarada es tanto un drama humano como un homenaje al coraje de los bomberos. Entre sus actores principales encontramos a Kurt Russell como Stephen McCahin, William Baldwin como Brian McCahin y Robert De Niro como Donald Ringel. ¿Por qué deberías verla? Es una película llena de acción, pero también con mucho corazón, que destaca la valentía y el sacrificio de los bomberos. Como dato curioso, el director Ron Howard utilizó fuego real en muchas de las escenas para aumentar la autenticidad de estas. Blow Away,
1994. Cuando un experto en explosivos retirado es perseguido por un vengativo terrorista irlandés, se desata un juego del gato y el ratón lleno de explosiones, giros inesperados y una carrera contra el reloj para evitar una tragedia aún mayor. La película combina acción, tensión y una historia personal que mantiene al espectador intrigado hasta el final. Entre sus actores principales encontramos a Jeff Bridges como Jim Doe, Tommy Lee Jones como Ryan Garrity y Forest Whitaker como Anthony Franklin. ¿Por qué deberías verla? Es una película que mezcla acción explosiva con actuaciones sólidas y una trama bien construida. Como dato curioso, las explosiones fueron diseñadas meticulosamente y supervisadas por un equipo de expertos en efectos prácticos. Gemas sin cortar, 2019. Howard Ratner, un carismático joyero de Nueva York con una adicción al juego, arriesga todo en una apuesta que podría cambiar su vida para siempre. Mientras intenta manejar una complicada red de deudas, clientes peligrosos y su familia, Howard vive al límite en esta intensa y caótica historia. La película es un torbellino de emociones que mantiene al espectador en constante tensión gracias a su ritmo frenético y actuaciones inolvidables. Entre sus actores principales encontramos a Adam Sandler como Howard Ratner, Lakeith Stanfield como Denai y Julia Fox como Julia Di Fiore. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller psicológico diferente con una de las mejores actuaciones de la carrera de Adam Sandler. Como dato curioso, la película estuvo en desarrollo durante más de 10 años antes de poder ser filmada. Testigo accidental, 1990. Carol es una mujer que, sin quererlo, se convierte en un testigo de asesinato cometido por un peligroso gángster. Al estar en peligro su vida, el fiscal Rod Caulfield debe llevarla a salvo hasta un tribunal para testificar. Sin embargo, la tarea se complicará cuando ambos son perseguidos por asesinos contratados que intentan eliminarlos antes de que lleguen a su destino. A medida que atraviesan los paisajes remotos de Canadá en un tren, la tensión aumentará con cada paso que den hacia su destino. Entre los actores principales encontramos a Gene Hackman como Robert Caulfield, a Anne Aker como Carol y a James Sirkin como Nelson, un gángster decidido a silenciarla. ¿Por qué deberías verla? Testigo accidental es un thriller clásico lleno de acción, intriga y momentos de alta tensión. El uso de un tren como escenario principal aporta una atmósfera claustrofóbica que mantiene al espectador atento a todo lo que pasa. Las actuaciones de Gene Hackman y Anne Aker son intensas y llenas de química, ofreciendo una narrativa que mezcla emociones con suspenso. Como dato curioso, la película es un remake del film noir canadiense Narrow Margin de 1952, dirigido por Richard Fleischer. La versión de 1990, además de modernizar la trama, utiliza tomas reales del tren en los impresionantes paisajes de las montañas rocosas de Canadá, añadiendo una capa visual más fascinante para la historia. Lucky Number Slavin, 2006. Slavin, un hombre común, se encuentra en el lugar equivocado y en el momento equivocado cuando es confundido con otra persona y atrapado en un enfrentamiento entre dos jefes criminales. Con la ayuda de una misteriosa mujer, Slavin deberá desentrañar una red de engaños y descubrir quién está detrás de este enredo mortal. Llena de giros inesperados, la película combina acción, humor y suspenso en una historia que te mantendrá pegado a la pantalla. Entre sus actores principales encontramos a Josh Hartnett como Slavin, Bruce Willis como Mr. Goodcat y Morgan Freeman como The Boss. ¿Por qué deberías verla? Es una mezcla perfecta de acción y misterio con un guión inteligente y un elenco de lujo. Como dato curioso, el guión de esta película fue considerado uno de los mejores no producidos durante varios años, hasta que finalmente llegó a la pantalla grande. Sorcerer, 1977. 4 hombres de diferentes partes del mundo, huyendo de sus propios pasados, se unen en un peligroso trabajo de transportar nitroglicerina a través de un traicionero terreno sudamericano. Cada curva del camino es un desafío mortal que pone a prueba su resistencia y su capacidad de trabajar juntos. Dirigida por William Friedkin de El Exorcista, esta película es un ejercicio de tensión cinematográfica que ha ganado reconocimiento con el tiempo. Entre sus actores principales encontramos a Roy Scheider, Bruno Bremer y Francisco Rabal como Nilo. ¿Por qué deberías verla? Es una obra maestra de la tensión y el suspenso, con un enfoque único en los personajes y en sus luchas internas. Como dato curioso, la película fue eclipsada por el estreno de Star Wars en 1977, pero con los años ha sido reivindicada como un clásico de culto. Comanchería, 2016. 2 hermanos texanos, Toby y Tanner Howard, realizan una serie de robos a bancos con el objetivo de salvar la granja familiar. Mientras tanto, un veterano ranger de Texas y un compañero novato los persiguen, desencadenando un juego de estrategia y emociones en los vastos paisajes del oeste. Esta película combina el western moderno con un profundo análisis de las desigualdades sociales y familiares en el interior de Estados Unidos. Entre sus actores principales encontramos a Chris Pine como Toby Howard,
Ben Foster como Tannen Howard y Jeff Bridges como Marcus Hamilton. ¿Por qué deberías verla? Es una película poderosa con actuaciones memorables y una historia que te hará reflexionar. Como dato curioso, Jeff Bridges recibió una nominación al Oscar por su interpretación como el veterano Ranger. The Italian Job, 1969. Un grupo de delincuentes liderado por Charlie Crooker planeó un elaborado plan para robar en Italia, utilizando pequeños coches Mini Cooper para evadir a la policía en una persecución icónica. El golpe, lleno de ingenio y humor, es tan caótico como brillante, en una combinación de acción, comedia y estilo británico que la convirtió en un clásico del cine. Entre sus actores principales encontramos a Michael Caine como Charlie Crooker, Noel Coward como Mr. Bridger y Benny Hill como el profesor Simon Peach. ¿Por qué deberías verla? Es una joya del cine británico con una de las persecuciones automovilísticas más famosas de la historia del cine. Como dato curioso, los Mini Coopers utilizados en la película se convirtieron en iconos gracias a las escenas de su persecución. FX, 1986. Un experto en efectos especiales es contratado por el gobierno para simular el asesinato de un testigo protegido. Sin embargo, cuando las cosas se complican y se convierte en el objetivo de una conspiración, utilizará todas sus habilidades para sobrevivir y descubrir la verdad. Una película original que combina acción, tecnología y creatividad en un thriller único. Entre sus actores principales encontramos a Brian Brown como Rolly Tyler, Ryan Deney como Leo y Diane Venora como Ellen Kate. ¿Por qué deberías verla? Es una película que muestra la magia detrás de los efectos especiales, combinadas con un emocionante thriller. Como dato curioso, la película fue tan popular que generó una secuela y una serie de televisión. Y estas son las películas de acción que, a pesar de no estar en la mira de muchos, son verdaderos tesoros que merecen ser redescubiertos, desde persecuciones épicas hasta historias cargadas de adrenalina y giros inesperados. Cada una ofrece algo especial para los amantes del cine de acción. Si disfrutaste de este recorrido, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios cuál de estas películas te animaste a ver o cuáles crees que deberían estar en el próximo episodio. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!